Eliminatorias para el Mundial de México 1970. Honduras y El Salvador eran finalistas por el área de CONCACAF y tenían que disputarse la calificación a la única plaza que había para el certamen. El primer partido fue el 8 de junio de 1969 en el estadio de Tegucigalpa. Honduras triunfó 1-0. Fue una fiesta deportiva. Una semana después, el segundo partido fue en El Salvador. Aquí el país anfitrión ganó el encuentro 3-0. La selección hondureña jugó en un clima hostil. Los aficionados hondureños fueron víctimas de amenazas, insultos, ataques orquestados por los salvadoreños aficionados. En los camerinos lucían tristes los jugadores hondureños. El partido por el desempate se realizó el 27 de junio de ese mismo año, en una cancha neutral. En esta ocasión fue en el Estadio Azteca de México. En un muy reñido encuentro, la selección de El Salvador triunfa 3-2 sobre Honduras. De esta manera, la selección de Honduras queda excluida del Mundial de 1970. Los salvadoreños festejan a lo grande su clasificatoria. 2 semanas después, Honduras fue invadida militarmente por el ejército de El Salvador, desatándose así la guerra de las 100 horas. La prensa internacional atribuye el origen del enfrentamiento a los partidos recientemente jugados, mal llamando así a la refriega como la guerra del fútbol. El mundo entero entendía por ello que los hondureños y los salvadoreños no son más que unos incivilizados o unos retrasados cavernarios que libraban una batalla por un simple partido de fútbol. Mas no comprendían que la reyerta venía de décadas atrás. La primera causa era la no muy bien definida frontera entre ambos países. La segunda causal era la migración masiva de salvadoreños al territorio hondureño, que se practicaba desde la década de los 1930. Venían en busca de tierras para trabajarlas, ya que en su país de origen, que además de ser poco extenso en territorio, las escasas tierras de labranza estaban acaparadas por los intereses pudientes de las familias dominantes, que en manera despectiva se les conocía en ese lugar como las 14 familias. Estos campesinos no tenían tierra disponible para cultivar y vieron su luz en el horizonte territorial de Honduras. A principio fueron recibidos con los brazos abiertos. Encontraron cabida en el cultivo del café, del tabaco. Eran muy buenos empleados en las compañías fruteras norteamericanas, especialmente en las bananeras. Con el correr del tiempo, eran los hondureños los que estaban siendo desplazados. Era demasiada la competencia y la tierra para cultivar también comenzaba a escasear. Y para colmo de males, continuaban llegando más guanacos al territorio. Los campesinos hondureños comenzaron a alzarse en protestas. Los salvadoreños, que además de ser inmigrantes ilegales, ya estaban causando problemas agrarios en el país. El mandatario de Honduras, Osvaldo López Arellano, decide expulsar a los salvadoreños del territorio. Estos se resisten al desalojo. De alguna forma, surge un escuadrón de la muerte que se encarga de intimidar, torturar, mutilar y hasta asesinar a los salvadoreños. Todo esto para obligarlos a abandonar el territorio hondureño. Un promedio de 300,000 son los que fueron expulsados. El mandatario de El Salvador, el general Fidel Sánchez, y sus colaboradores miran ceñudamente este acto
al ver de nuevo en casa a esas masas de campesinos que solo venían a ejercer presión y a causar disturbios armados. Comienzan a orquestar una campaña antihonduriñista para instar al pueblo salvadoreño a tomar represalias contra Honduras. Había que castigar a esos injustos y haraganes hondureños. Así que, con años antes del conflicto, comienzan de manera subterfugia a prepararse, a armarse. El objetivo principal sería atacar a todo lo largo de la frontera para distraer al ejército hondureño. Luego, penetrar en el territorio de Honduras por los departamentos de Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara y Cortés y hacer un corredor al Caribe. Desde luego, ese corredor desde ahora en adelante sería propiedad de El Salvador. Para lograrlo, había que dotar a sus soldados con un fusil moderno. Escogieron el G3 de fabricación belga. Esta es un arma automática, capaz de disparar hasta 50 balas en una sola ronda. Es muy fácil de recargar. La infantería hondureña aún usaba el rifle Mauser alemán, cuyo diseño es desde 1891. Fue el arma usada por el ejército alemán en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. No era automático. Podía realizar 5 disparos por carga. Además del Mauser, tenían el Garand M1, un rifle semiautomático. Fue el fusil icónico usado por la infantería de Norteamérica durante la Segunda Guerra Mundial. El M1 ya permitía hacer 8 disparos de manera continua. Con estas armas y con tan poca oportunidad de hacer disparos, el tirador está obligado a no fallar. Contaban con algunas cuantas ametralladoras Thompson. Era un arma de asalto. El problema era que recalentaba mucho. Contaban con algunas ametralladoras Browning como armas de apoyo. En esta preparación, los ingenieros salvadoreños ya habían adaptado con blindaje sus vehículos de transporte. Con antelación, obtuvieron tanques Stuart M3 para ponerlos al servicio en el proyecto que tenían en mente. Armados con cañones de 105 milímetros que, una vez llegado el conflicto, ubicarían estratégicamente en las montañas fronterizas. Con estos cañones, los salvadoreños harían mucho daño a las tropas hondureñas. Las tropas hondureñas carecían totalmente de artillería y de cualquier vehículo blindado. Únicamente se auxiliaban con los morteros de 60 y de 81 milímetros. Por fortuna, en sus líneas había excelentes morteristas. Recientemente, el gobierno de El Salvador había adquirido una flotilla de aviones Mustang P-51. Este era un aparato que apareció a finales de la Segunda Guerra Mundial y contribuyó al triunfo de los aliados. Según los estrategas salvadoreños, el P-51 anularía a los corsarios de Honduras, ya que era un avión potente y muy veloz, además de maniobrable.
en realidad un avión mucho más moderno que los Corsarios F-4 de la Fuerza Aérea de Honduras. La cuadrilla de aviones de guerra de Honduras. Los Corsarios, aviones que fueron muy útiles a principios de la Segunda Guerra Mundial, ayudaron mucho combatiendo a los japoneses en la Guerra del Pacífico. Del lado de los norteamericanos, ayudaron a conseguir a estos muchas victorias. Aunque los Corsarios eran aviones muy confiables y muy resistentes, no eran rival para un Mustang P-51. El grueso del ejército salvadoreño estaba bien equipado. Contaba con unos 20.000 soldados, además de unos 60.000 reservistas. Muy bien instruidos en el uso de los cañones de 105 milímetros. No así el ejército de Honduras. Su diversidad de precarias armas hacían difícil la distribución de sus municiones. Las planillas indicaban que contaban con unos 9.000 hombres, pero en realidad solo eran unos 8.000, ya que había alguien que estaba cobrando el sueldo de 1.000 soldados inexistentes. Militarmente hablando, aquello era David frente a Goliat. 14 de julio, comienza la invasión sorpresiva. Las débiles guarniciones hondureñas son abrumadas. Sin artillería, los hondureños se ven impotentes ante el paso de los tanques Stuart. Con ellos fue muy sencillo tomar los pueblos, especialmente la ciudad de Nuevo Cotepeque. Los salvadoreños fueron con todo. Toda resistencia ante ellos era inútil. Los hondureños se ven obligados a replegarse. Imparable el avance salvadoreño. Detrás del ejército regular avanzaba otro ejército, este compuesto por civiles salvadoreños, dedicados al pillaje y al saqueo de los pueblos tomados. Robaban de todo: joyas, muebles, cosechas, ganado, y hacían abuso de los pobladores, sobre todo de las mujeres. Pero llegaron refuerzos hondureños. Con coraje y decisión logran frenar el avance invasor. Durante los 2 primeros días del conflicto, los salvadoreños fueron indetenibles, pero a partir del tercer día, todos los frentes estaban bloqueados. La Fuerza Aérea hondureña apoyó muy bien a su infantería. En San Rafael de las Mataras, con ayuda de sus morteros, los hondureños frenan el convoy salvadoreño, infligiéndoles pérdidas de pertrechos y de sangre. Los invasores fueron obligados a retroceder kilómetros hasta la ciudad de Nuevo Cotepeque. Los soldados hondureños con sus rifles repitieron la historia. Leónidas, con sus 300 espartanos, habían frenado el avance de Jerjes y sus incontables huestes. Y contra todo pronóstico, la supremacía de los cielos no estaba siendo alcanzada por los P-51, sino que más bien por los corsarios hondureños. Se dieron encarnizados encuentros entre ambas máquinas. Los corsarios estaban derribando a los Mustang P-51. En un solo día, un piloto hondureño cristalizó 3 derribos. La diferencia no radicó en los aviones, sino en la habilidad y mejor entrenamiento de los pilotos. El corredor hacia el Caribe estaba bloqueado. Por fin, el 18 de julio,
La OEA ordena el cese de fuego entre ambas naciones y exige el retiro de tropas a 5 kilómetros de la frontera. Por la presión, ambos países obedecen. Los salvadoreños continúan haciendo uso de sus cañones de largo alcance. Estos produjeron más víctimas militares y civiles. Nosotros los encandilamos cuando veíamos que salían mujeres por la frontera sin pechos y sin manos. Había un grupo que le decían el grupo de Padillas, Guante Padillas, que ese mutilaba a los salvadoreños, mujeres y hombres. Y eso sí nos encandiló a nosotros. Y es que nos dijeron que era una guerra de conquista y que cuando se terminara la guerra nos iban a dar una parte a cada soldado. Nosotros más con ganas, pues. Llegamos a la piscina por ahí como eso a las 2 de la mañana. Y empezó el juego, pues. Había soldados hondureños. Muchos soldados. Empezamos a pelear y íbamos ingresando al pueblo. No se iban corriendo, otros iban muriéndose, pero nosotros íbamos como adelantando. Que agarramos Caridad hacia abajo, de aquí se ponieron los cañones y empezaron a ablandarlos. Pues. Cañonearlos para con los morteros. Bueno, nosotros íbamos por bajo caminando. En esa parte donde yo estuve, ahí sí me aislaron los hondureños. Ahí no podíamos comer nada, día y noche. Una vez estaba en una laja grande, habíamos puesto el equipo y todos por ahí apostados viendo por dónde, porque llegaban los pinares arriba, todos tirados. Bueno, entró la noche y le digo a los compañeros, ya vuelvo, me voy por ahí solito, a otro puesto. Me voy llevando uno por uno, ya en los puritos por donde estábamos y dejamos solo el puesto. ¿Sabe el amanecero? Un gran morterazo que rompió la peña, lo tenían bien bisbados, ¿va? Y nosotros, gracias a Dios, ya no estábamos ahí, pues, ¿va? El ejército salvadoreño volvió a su país, donde fueron recibidos con júbilo y como héroes por haber invadido a Honduras y así ganar la guerra. En Honduras, los soldados también fueron recibidos con boato por haber detenido a los invasores y haber ganado así la guerra. ¿Mas quién ganó la guerra? Es interrogante que se formulan historiadores, sociólogos, políticos y hasta gente común. 5.000 muertes civiles, más por el lado de Honduras. Se interrumpen las relaciones comerciales y diplomáticas por una década. Hay naciones que después de un conflicto superior surgieron de entre las cenizas muy florecientes como el ave fénix. Y en un conflicto menor como el de estas dos naciones, la historia anterior no volvió a repetirse. 99 soldados hondureños muertos en acción contra 90 de El Salvador. Esto no fue un partido de baloncesto. Una diferencia de 9 no cede la victoria a ninguna parte. Hubo terror, dolor y rencor. Jamás hubo una guerra del fútbol.